Muy buenas tardes. Les saluda Cristian Castillo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro 23º webinario gratuito 2020 con el tema Mis primeros pasos en estadística. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se encuentra en el aula de webinarios y pudieron acceder al mismo. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Patricia Ucancela. Bienvenidos a nuestro 23º webinario gratuito del año 2020, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEG-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013. Tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales de e-learning o programas de formación en vivo. Requisitos de aprobación de webinarios. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: haber inscrito en el webinario, estadísticas, asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos, realizar la actividad lúdica, 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. A las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, le agradecemos por su participación. Le invitamos a inscribirse para nuestros próximos webinarios. El certificado estará listo a partir del martes 14 de octubre del 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 14 de octubre. El enlace lo puede encontrar en el aula Webinarios. El presente webinario tiene como objetivo adentrarse en la estadística conociendo los elementos básicos. Expositor, ingeniero Salmón Quito. Salmón tiene una formación profesional, es máster en negocios, es ingeniero comercial. Salomón cuenta con una experiencia profesional es instructor del SEG-EPN, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, docente de la Universidad Central del Ecuador. En este momento, les damos una cordial bienvenida a Salomón y le damos paso para que inicie con su conferencia. Muchas gracias, mi estimado Patricio. Muy buenas tardes con toda la audiencia. Es un gusto poder compartir este webinario denominado Mis primeros pasos de estadística. Los temas que vamos a tratar se focaliza en 4 aristas. Vamos a entrar determinando la importancia que se está dando hoy actualmente de la estadística en el campo de los negocios. Luego vamos a visualizar el manejo de las variables y las bases de datos, y para luego ir visualizando el nivel de importancia que tiene la estadística descriptiva y exploratoria. Y finalmente vamos a ir visualizando algunas herramientas que les puede ser de gran ayuda en la construcción de todo lo que se conoce con el nombre de el manejo de reportes estadísticos. Un aspecto muy relevante por la cual usted posiblemente se ha inscrito en este webinar es porque ahora se habla mucho de la estadística. No es que la estadística no se lo hablaba anteriormente. La estadística se encontraba en las aulas en el sentido de una asignatura, pero hoy, en la actualidad, la estadística se lo está utilizando en particular porque dentro de las organizaciones se ha generado una gran carga de datos. Una gran carga de datos, las mismas que muchas veces dentro de una organización se empieza a generar dificultades para poder manejarla o darle ese tratamiento. Y es ahí donde las organizaciones buscan los medios, los mecanismos
para poder transformar esos datos en información. Y sabe, la forma o la manera de poder transformarlos es como usted lo puede visualizar por medio de la estadística descriptiva. Y dice, ¿cómo es que esos datos se transforman en información? Nótele que, por ejemplo, si el día de hoy usted tuvo que salir a hacer una compra, probablemente usted empezó a visualizar en el supermercado de que en el momento que usted ingresó a realizar el pago, al pasar el producto que usted hizo la compra, se fue generando la información en el lector óptico. Ahora imagínense que usted es el administrador de ese supermercado. Entonces usted necesita conocer con qué frecuencia esos datos se van generando. Por ejemplo, ¿cuál será el producto que se vende con mayor frecuencia? ¿Cuál será el producto que tiene una mayor rotación? ¿O será que las personas están adquiriendo por la forma, la característica o por el precio? Entonces, todos esos datos usted los puede convertir en información aplicando, miren, la llamada estadística descriptiva. Luego existe otro segundo bloque donde la información se transforma en conocimiento. ¿Cuándo la información se transforma en un conocimiento? En un conocimiento es cuando nosotros podemos inferir. Esto significa, por ejemplo, que ahora usted tiene un supermercado en la ciudad de Quito. Luego tiene otro supermercado en la ciudad de Guayaquil, otro supermercado en la ciudad de Cuenca. Entonces usted empieza a analizar que el comportamiento de compra sobre un producto en especial empieza a tener una rotación todos los días viernes. Entonces usted empieza a decir, miren, yo voy a analizar a estos grupos de compra y cuando yo empiece a analizar voy a estimar, voy a inferir lo que posiblemente puede suceder en el resto de mis centros comerciales. A eso se lo conoce con el nombre de la construcción de conocimiento. ¿Y cómo lo logran? Miren cómo lo logran, es por medio de la estadística inferencial. Ese es el mecanismo para poder armarlo. Entonces ahora uno se pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia entre esta estadística descriptiva y esta estadística inferencial? Como su palabra lo dice, describe un comportamiento de los datos. Y es ahí, como la definición nos dice, miren, es un conjunto de técnicas, también es un conjunto de métodos que se utiliza para que usted pueda recoger los datos, ¿no es cierto? Para que pueda organizar esos datos y luego los pueda presentar en una forma de una tabla o en una forma visual por medio de un gráfico. Entonces, esa se lo conoce como la estadística descriptiva, porque lo que hace es, le da las formas, las maneras, para que usted recoja, organice y presente en forma de tablas y gráficos esa información, ese conjunto de datos numéricos. Ahora, en cambio, ¿cuál es la estadística inferencial? La estadística inferencial, recuerdan ustedes de la anterior diapositiva, que era la que me permitía cambiar de lo que es el conjunto de información y lo transforma en un conocimiento. De la misma manera, esta estadística es un conjunto de técnicas y métodos, pero tiene una característica en especial. Esta estadística se la utiliza para sacar conclusiones acerca de una población, pero usando datos de una muestra. Dice Salomón, pero ¿me puedes explicar un poquito más a detalle? Este tema de que uno puede inferir es cuando uno puede estudiar, por ejemplo, usted puede estudiar por medio de el levantamiento de una encuesta que lo puede hacer de manera presencial o de forma por medio del internet. Usted levanta una encuesta y encuesta a un grupo de personas sobre un tema determinado en el sector norte, en el sector centro, en el sector sur y en el valle. Y luego usted recoge esas encuestas, las analiza, genera las tablas, genera los gráficos y en base a esos resultados usted puede decir,
si así piensa este pequeño grupo que se llama muestra, probablemente toda la población, en este caso del Distrito Metropolitano de Quito, también posiblemente van a pensar de esa manera. Entonces, a eso se lo conoce como la llamada estadística inferencial. Cuando ya tenemos más claro este tipo de información de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, es muy importante entender la diferencia entre un dato y una información. ¿Por qué es muy importante comprender la diferencia? Porque actualmente estamos viviendo unos temas muy interesantes que se lo conoce con el nombre de los llamados Big Data. ¿Y qué son estos temas de los Big Data? Estos temas de los Big Data hacen referencia a que en cualquier actividad, en cualquier organización, nos estamos llenando de muchos datos. Pero esos datos, por ejemplo, nos vienen por el correo electrónico, esos datos nos vienen en un archivo, esos datos nos vienen de manera escrita por medio de un documento, y todo ese gran conjunto de datos tenemos que buscar un mecanismo para transformarlo. Para transformarlo en una información, entendiéndose ya la información como un dato ya procesado, que me puede ser útil para tomar decisiones. Muchas veces, uno utiliza la palabra dato y la palabra información de manera semejante, pero un dato es un elemento discontinuo. Un dato es un número, un dato es una palabra, es una imagen. En cambio, la información es cuando a esa palabra, a ese número, a esa imagen, nosotros lo procesamos y le damos un significado. Dice, pero ¿y ahora cómo logro distinguirlo? Imagínese en este momento, solo cierre por un momento sus ojos y mire, va a imaginarse usted en su mente el color rojo. Imagínense ustedes el color rojo. El color rojo, ese es un dato. Pero ahora, llévele a ese color rojo en la figura dentro de un semáforo. Dice, muy bien. ¿Qué es lo que sucede en el momento que se prende el color rojo en el semáforo? Allí para usted ya no es un dato, ya no es un color, sino que ese semáforo, al incluir el color rojo, me genera información. ¿Por qué razón? Porque el color rojo permite que los autos paren y la persona pueda cruzar la avenida. En ese sentido, o en ese momento, los datos, como usted puede observar, se transforman en información. Es por eso de que cuando a los datos nosotros los procesamos, ¿cómo los procesamos? Ahí viene la parte clave. La parte clave es la estadística. La estadística es la que permite procesar los datos y transformar en información. Ya vamos a ver más adelante cómo se lo lee esa información. Entonces, de una manera clara, no se olviden, un dato puede ser un número, puede ser una palabra o una imagen. Por lo tanto, un dato es un elemento discontinuo que a la final solo representa un hecho. Mientras que la información necesita que a los datos se los procese. Y cuando ya los procesamos por medio de la estadística, logramos construir una información. Ya tenemos un mejor conjunto de datos que nos ha permitido construir, ¿no es cierto?, una información de hacia dónde vamos. Pero muchas veces uno dice, pero Salomón, ¿desde dónde empiezo? Si yo estoy pensando utilizar la estadística en mi organización, estoy pensando utilizar la estadística en mi trabajo, ¿cómo hago? ¿O cuál sería la buena práctica que me permita llegar a tener un procedimiento o una metodología para poder organizarnos? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora la estadística? La estadística nos dice, mire, usted lo que primero necesita es definir qué es una variable y con esas variables, cómo construir una base de datos.
porque con ellas nosotros vamos a tener los insumos o los medios para poder ir generando una información por medio de los respectivos programas. Entonces, cuando nosotros hablamos o nosotros expresamos de una variable en el término estadístico, existe algunos lenguajes que nos van a permitir llegar a un nivel sofisticado del manejo de la estadística. Entonces, cuando recién nosotros estamos iniciando este tema o nos ingresamos a este mundo de la estadística, que es parte de las matemáticas, entramos en lo que habitualmente se conoce con el nombre del lenguaje de los datos. Entonces existe el primer lenguaje, el lenguaje inicial. ¿Recuerda usted cuando iba usted al jardín? Y habitualmente hoy uno acude, ¿no es cierto?, al primero de básica. Entonces empieza usted a aprender las maneras de cómo establecer un lenguaje. Lo mismo sucede aquí. Cuando estamos en el lenguaje de los datos, la primera fase es del lenguaje nivel 1. En el lenguaje nivel 1 es donde nosotros debemos distinguir cuáles son las variables. ¿Y qué se entiende por variable? Una variable es todo lo que usted puede medir o puede contar. Y también tiene la característica que la puede ordenar. Por ejemplo, imaginémonos en el mismo caso en el cual usted está al frente de ese supermercado. Entonces, en el supermercado, el giro de negocio es el comercio, ¿no es cierto? Usted vende, otras personas compran. Entonces, en el momento que usted cierra este emprendimiento, cierra en la tarde, ¿no es cierto? Ya llegó a las 19 horas, cerramos este emprendimiento. Entonces, usted empieza a registrar las ventas. Entonces, esas ventas se expresa como una variable. ¿Por qué? Porque usted la puede medir, ¿no es cierto? Usted la puede medir en términos monetarios. Por ejemplo, usted puede decir, tanto en dólares se vendió el día de hoy. También lo podemos contar, porque usted podría decir, hemos vendido de este producto 1 tal cantidad, de este producto 2 hemos vendido esta otra cantidad, de este producto 3 hemos vendido esta cantidad. Entonces, por lo tanto, es una variable, porque usted lo puede medir, usted lo puede cuantificar. Y a la misma vez también podríamos ordenar, ¿verdad? Vamos a asumir que el día de hoy hemos cerrado la semana. Entonces usted puede decir, voy a ordenar mi variable, voy a ordenar las ventas del lunes, martes, el miércoles, el jueves, hasta el día domingo. Entonces, miren, esa es una característica que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, cuando vamos a empezar a realizar las estadísticas, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a tener nuestro propio lenguaje de comunicación de los datos. Y dentro de ello es el primer lenguaje, es la construcción de las variables. Y así usted sigue escalando en los lenguajes. Por ejemplo, hay un segundo nivel. En el segundo nivel es cuando, con esos conjuntos de variables, podemos ya construir medidas. Podemos transformar en valores estadísticos, como por ejemplo calcular un promedio, calcular una mediana, que es lo que vamos a ver a continuación. O también nosotros podemos en el lenguaje nivel 2 construir gráficos. Gráficos que nos permitan visualizar el comportamiento de las variables. Luego, por asunto de conocimiento, el lenguaje nivel 3 ya me permite modelar datos. ¿Qué significa que nos permite modelar? Los modelamientos, en cambio, ya permiten ir determinando formas o ajustes de el comportamiento de los datos, como puede ser. Nosotros podríamos empezar a modelar, por ejemplo, tendencias de variabilidad. Por eso se conoce, por ejemplo, los modelos ANOVA. O también podemos
crear procedimientos rápidos y continuos, que es el lenguaje nivel 4, que son algoritmos que ya permiten crear patrones de comportamiento, es decir, que siempre se van a ir repitiendo los comportamientos y los podemos ir estableciendo, por ejemplo, en medidas o mecanismos que nos van a permitir realizar predicciones. En este caso en particular, hemos partido o estamos recién dando los primeros pasos en la estadística. Entonces uno dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando vaya a mi lugar de trabajo? Entonces a mi lugar de trabajo usted dice, me voy a focalizar en construir una estadística descriptiva, porque lo que yo deseo es coger los datos y transformarlos en información. Entonces dice, ¿por dónde empiezo? Entonces lo primero que hay que hacer es, defina usted las variables. Las variables es todo lo que usted puede medir, contar u ordenar. Y para ello, cuando ya hemos armado estas variables, nosotros podemos irlas clasificando. Entonces estas variables las podemos ir clasificando en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son una de las variables más relevantes cuando organizamos nuestras bases de datos. Y dice, ¿por qué, Salomón, esas variables cualitativas son de mucha importancia? Estas son de mucha importancia porque cuando empezamos a calcular nuestros valores, calculamos los números, ¿no es cierto? En el ejemplo que estamos realizando del supermercado. Tenemos los datos de las ventas, pero necesitamos saber, por ejemplo, si esas ventas o esa compra que ha realizado nuestro cliente, de pronto lo ha hecho una persona de sexo femenino o una persona de sexo masculino. Y dice Salomón, ¿por qué es de mucha importancia? Es de mucha importancia porque usted podría planificar una estrategia de comercialización. Usted podría definir, por ejemplo, cuáles son las personas por sexo que vienen con mayor frecuencia a comprar en su supermercado. Y por lo tanto, usted podría lanzar una estrategia de promoción focalizada. O vamos a asumir que, por ejemplo, en otro giro de negocio, para usted es de mucha importancia definir el estado civil de las personas. Por ejemplo, un estado civil soltero, un estado civil casado, un estado civil divorciado. Entonces eso le va a permitir definir, por ejemplo, en una institución financiera, la probabilidad de pago. ¿Sí? No es una regla, pero permite al menos dar una calificación en la posibilidad de riesgo de incumplimiento. O puede dar los casos de que la información que nosotros podemos tener, puede tener usted una variable que exprese los sueldos. Pero a veces vamos a tener sueldos de poco valor o de mucho valor. Y la pregunta es, ¿por qué hay unos de poco valor y menos valor? Entonces la variable cualitativa, también llamada categórica, nos permitiría clasificar, por ejemplo, en una variable que nos defina si la persona pertenece a un segmento directivo, si pertenece a un segmento ejecutivo o a un segmento operativo. Entonces ya lo podríamos clasificar. Entonces, bajo esa característica, las variables la podemos definir en cualitativas. Estas cualitativas justamente tienen esa característica de darme una clasificación, o también se puede jerarquizar. ¿Cómo se puede jerarquizar? ¿Recuerda usted cuando pasó por las aulas, cuando usted pasó por la educación básica, o antes se lo conocía con el nombre de la escuela? Usted tenía el primer grado, el segundo grado, el tercer grado. Entonces esas son ordinales, porque permiten clasificar en base a un orden previamente dado. No nos podemos saltar del primero al cuarto grado.
hay que pasar por el segundo, el tercero para llegar al cuarto. Por eso es que tiene un orden. Y a ellas se las conoce con el nombre de variables jerarquizadas. Y esas son de mucha importancia cuando usted está armando su estadística. Porque cuando llega a armar la estadística, va a llegar un momento en que usted saca los reportes. Y usted a los reportes los genera por jerarquías. Luego tenemos el otro tipo de variables, las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas se caracterizan por ser numéricas, pero en las numéricas también hay que tener en cuenta que estas se clasifican en dos, discretas y continuas. ¿Cuáles son las variables continuas y discretas? Por ejemplo, usted ha visto de que si nosotros tuviésemos que sacar la estadística del número de personas, de cuántas personas han asistido a un evento, y necesitamos cuantificar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, a este evento vinieron 3 personas, 50 personas, 20 personas. Pero no podríamos decir, vino 20.5 personas. Entonces, una variable discreta es cuando nosotros la podemos contar. Esa es una variable discreta. Cuando lo podemos contar, en especial, es discreta porque se la cuantifica en valores enteros. ¿Cuándo es continua? La continua es cuando usted la puede medir y esa medida la podemos medir incluido con decimales. Por ejemplo, vamos a asumir que podemos medir la estatura de las personas. Entonces, y miren, podemos decir 1.58, 1.74 metros y ya podemos tener en decimales. Esto es de mucha importancia, dice, pero Salomón, ¿y qué pasaría si yo no lo tomo en cuenta ese aspecto? Esto es de mucha importancia porque no se olvide cuando usted realiza las estadísticas, no solo calculamos, sino que también usted las interpreta. Y para poder interpretar, debemos distinguir de qué manera nos van a salir los resultados. Si el resultado va a generar una información cuyo valor se origina de una variable discreta o de una variable continua. Eso es en sí lo que debemos tener muy en cuenta. Recuerda de que comentábamos que lo importante o lo relevante era tener a consideración los tipos de variables. Nuevamente recapitulando, ¿no es cierto? ¿Por qué nos encontramos bajo este precepto? Estamos tratando de ver el grado de importancia de la estadística. Y la estadística nos conlleva a tener en cuenta de que cuando usted está en una organización, cuando usted está en sus actividades académicas, usted tiene datos. Usted tiene muchos datos y a esos datos usted los quiere transformar en información. Entonces, ¿cómo los transforma en información? Hemos visto que la buena práctica es que usted construya las variables. Luego las variables las podemos ir organizando, ¿no es cierto?, en variables categóricas y variables numéricas, y así vamos a tener en una base de datos. Cuando ya tenemos nuestras variables numéricas, recuerdan que las variables numéricas podemos tener variables que pueden ser discretas o continuas. A estas variables numéricas, lo que hacemos es aplicarle una estadística descriptiva. ¿Recuerda usted el concepto de la estadística descriptiva que hicimos hace un momento? Que la estadística descriptiva me permite generar técnicas, me permite generar métodos cuyo objeto era recoger, organizar y armar, ¿no es cierto?, tablas y gráficos. Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, la estadística descriptiva lo que nos permite es armar gráficos, como por ejemplo los gráficos de barras, para poder identificar dónde existe un mayor número de frecuencias. O los histogramas
que parten de los diagramas de barra nos van a permitir ir definiendo de qué manera los datos tienen su comportamiento, si están muy concentrados alrededor del promedio, si tenemos pocos datos en valores pequeños o si tenemos pocos o muchos datos en los valores altos. Entonces, el histograma nos permite identificar el comportamiento de ellos. De igual manera, estos gráficos también nacen de las tablas. En especial, los histogramas nacen de las tablas de frecuencias. Estas tablas de frecuencias se caracterizan porque me van a permitir definir con qué frecuencia se repiten los datos. Dice, por ejemplo, para hacer un poco más aterrizado esta definición, en la tabla de frecuencias nos gustaría, por ejemplo, definir, dice, ¿sabe? Fueron a un evento o han venido a nuestro supermercado y usted los va a clasificar, por ejemplo, cuántas personas vinieron de sexo femenino y cuántas personas vinieron de sexo masculino. Esa es una tabla de frecuencias. Me va a permitir definir, cuantificar. O, por ejemplo, podemos definir dentro de lo que es, estamos en el ejemplo también del supermercado, podríamos definir las frecuencias con las que se va comprando un producto. Por ejemplo, podemos ir verificando con qué frecuencia se va comprando el producto del yogur. Puede ser en lunes, puede ser en martes, en miércoles, en jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, las frecuencias me va a decir cuántas veces. Pero también existen estadígrafos que son de mucha ayuda para que nosotros a esos datos los podamos transformar en información. Y a ellos se los conoce con el nombre de los denominados parámetros. Y los parámetros tenemos tres segmentos. Los parámetros que permiten medir medidas de centralización, como es una de las medidas más habituales. Por ejemplo, en este momento yo le pregunto, en promedio, ¿cuántos vasos de agua usted toma al día? Entonces usted dice, a ver, el día de ayer yo tomé 6, el día de hoy tomo 7, antes de ayer yo lo había tomado unos 8, entonces usted dice, más o menos yo tomo en promedio. Entonces, mire, ese es un dato. Estos son los datos que le hemos transformado en información. ¿Por qué razón? ¿Por qué ya se transforman en información? Porque si vamos donde el médico nos va a decir, usted debe tomar en promedio 8 vasos que contengan agua. Entonces, si estamos bajo ese promedio, entonces el médico nos va a decir, mire, usted necesita tomar más agua. O si sobrepasamos los 8, el médico va a decir, sí, está cumpliendo el requerimiento. Entonces, mire cómo los datos se transforman en información en el momento que empezamos a utilizar la estadística descriptiva. También tenemos las medidas de posición. Las medidas de posición, por ejemplo, tenemos los cuartiles, los percentiles y los deciles. ¿A qué se refieren estos valores? ¿Recuerda usted cuando en algunas instituciones educativas los días lunes nos hacían formar, ¿no es cierto? Nos hacían formar y se tenía que uno formar en orden de estatura, desde el más bajo hasta la estatura más alta. Entonces, cuando usted ordenaba a todos los integrantes del paralelo del grado, usted podía identificar al estudiante que divide al conjunto de compañeros de aula en dos grupos. Entonces, el compañero que divide al grado o al curso, al paralelo, en dos grupos iguales, se lo conoce como el percentil 50. A ese percentil 50 también se le ha dado un nombre con el nombre de la mediana, ¿sí? Entonces, la mediana también es un indicador de posición. Pero puede darse el caso que a usted le interese mejor a ese conjunto de datos que están ordenados, repartirlos en 4 grupos.
Entonces ahí se los conoce con el nombre de los llamados cuartiles. Y luego tenemos los grupos de la dispersión. En los grupos de la dispersión existe un estadígrafo que es muy importante. Se llama la desviación. Esta desviación es de mucha importancia porque nos permite medir la variabilidad que existe entre los datos. Nos permite medir, por ejemplo, situaciones de riesgo en las instituciones financieras. Nos permite, o a las personas que se encargan de hacer análisis del comportamiento de los movimientos que tiene la Tierra, permiten visualizar si existe probablemente algún evento que permita dar una luz o una distinción si puede haber algún fenómeno natural. Entonces, la desviación es un estadígrafo que permite medir variabilidades. Es así como la estadística, por medio de los parámetros gráficos y tablas, nos permite ir construyendo información. Entonces, haciéndole un resumen, tenemos las medidas de posición que se caracterizan porque ellas se van fundamentando en el orden en que se colocan los datos. En cambio, las medidas de centralización me van indicando cuáles son los valores que se encuentran en el centro y la más común es el promedio. La dispersión que habíamos hablado, que era la forma en que los datos se mueven con respecto al promedio y una de ellas es la más común, la desviación. Y de igual forma, para algunos estudios de mayor complejidad y se utiliza esta llamada estadística exploratoria, se calculan las medidas de asimetría y las medidas de kurtosis. Estas permiten medir cuán sesgados están los datos con respecto al promedio. Luego de que ya tenemos una descripción de dicha información, dice Salomón, estoy ya más claro por qué es útil la estadística. Estoy más claro cómo la estadística se clasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial y cómo los datos se transforman en información. Y hemos visto que la buena práctica es que nosotros primero pasemos a identificar las variables y dentro de ellas tenemos las variables categóricas y las variables numéricas. Y ellas las vamos a encontrar dentro de una base de datos o así la vamos a definir. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿y esto será de hacerlo manualmente? ¿Esto será de hacerlo de pronto en un cuaderno? Entonces, la respuesta es de que en la actualidad, por la gran cantidad de datos que uno se maneja en una organización, lo que se recomienda es apoyarse en medios o software que nos sean de apoyo. Entonces, para ello, ¿qué es lo que nos brinda el medio actual? El medio actual nos brinda herramientas como es la hoja electrónica. La hoja electrónica que hoy, actualmente, la más conocida es la herramienta que pertenece a Microsoft Office, que es el Excel. Pero no es la única. Es la única, por ejemplo, puede ser que aquí tengamos asistentes que hayan utilizado el OpenOffice. El OpenOffice es un software libre, muy semejante al Excel para poder realizar estos procedimientos. O de igual forma, cuando empezó a darse este auge de la informática, antes que se tenga el Excel, había otras hojas electrónicas, como por ejemplo se denominaba el QPro o el Lotus. Hoy actualmente se utiliza la hoja electrónica como es el Excel. El Excel que tiene un promedio para poder almacenar en una hoja hasta 1.400.000 líneas. Y con ese conjunto de datos, al menos podríamos construir reportes estadísticos. Pero conforme está avanzando
este mundo del conjunto de datos. Por eso les conversaba de que estamos viviendo hoy temas como los llamados Big Data. Estos Big Data se caracterizan porque están las empresas tan saturadas de datos que muchas veces la herramienta del Excel ya no permite almacenar esta gran cantidad de datos y se empieza a utilizar herramientas más sofisticadas como es el programa de uso libre, que es el programa R. El programa RStudio, que es el que permite operar este software, y son software que permiten realizar estadísticas de manera más amigable y a la misma vez permiten almacenar un mayor conjunto de datos. Y también existen visualizadores que permiten almacenar un gran conjunto de datos para luego visualizar los gráficos, visualizar las tablas, visualizar los estadígrafos. Y hoy actualmente se escucha mucho un software que pertenece a Microsoft Office y que es el denominado Power BI. Entonces, tenemos una serie de opciones por las cuales usted se puede ir en esta herramienta. ¿Cuál es la recomendable? La recomendable es que si usted se está iniciando en la parte de la estadística, vaya primero desde un Excel. Desde un Excel donde que usted puede ingresar los datos para luego ir llegando a niveles más sofisticados de información. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, miren aquí ustedes van a poder observar de que tengo esta variable numérica, donde que tengo aquí, por ejemplo, la variable edad. ¿Recuerdan cuál era el concepto de una variable? El concepto de una variable se caracteriza porque puede ser medible. Pues nosotros podemos medir esta variable edad en años. También la podríamos ordenar, por ejemplo, los de menor edad hacia los de mayor edad. En el Excel, usted puede directamente con la opción datos, análisis de datos, ingresar esta variable y al pulsar en el botón aceptar, automáticamente la herramienta del Excel le genera la estadística descriptiva. Pero ¿hacia dónde va esta información? Recuerdan ustedes en el inicio de la presentación les decía de que el objetivo es que usted pueda coger los datos y transformarlos en información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestros datos. ¿Cómo se ha transformado en información? Se han transformado en información porque usted puede decir, vamos a asumir de que este conjunto de datos son de las personas que trabajan en su empresa. Entonces usted dice, miren, en mi empresa las personas han tenido una edad promedio de 29 años. ¿Por qué se genera una información? Llevándole, por ejemplo, al tema que estamos viviendo hoy o lo está viviendo el mundo, este tema de la pandemia generada por el COVID. Si este fuese su empresa, usted podría tomar decisiones como, por ejemplo, usted podría decir, observo de que en promedio las personas que laboran en mi empresa tienen una edad promedio de 30 años. Entonces, esto ya me da una primera apreciación de que no voy a tener personas vulnerables, porque recuerdan que las personas vulnerables, estamos hablando, o nos dice las personas entendidas de que son de 50 años hacia arriba. Entonces, miren, ya me sirve este número para poder tomar una información. También si usted se ubica aquí en el mínimo y en el máximo, aquí también podemos observar cuál es la persona que tiene la menor edad y la persona que tiene la mayor edad. Mire, por ejemplo, aquí podemos observar de que el que tiene la menor edad es 21 años y 36. Y por ejemplo aquí, en la desviación estándar, nos dice de que con respecto al promedio, hay personas, con respecto a las personas que tienen 29 años de edad, hay personas que tienen un poquito más en años y otras un poquito menos en años.
La pregunta es, ¿en cuánto en más y en cuánto en menos en años? Nos da la desviación. Nos dice, en alrededor 5 años. Entonces, miren cómo lo puede hacer directamente con el Excel. Ahora les presento el RStudio. Este programa de software libre, el programa RStudio, directamente también, miren, nosotros podemos colocar nuestras bases de datos aquí en la parte superior izquierda. Podemos crear nuestra base de datos y podemos colocar el comando para poder calcular el promedio. El comando del promedio se lo escribe en idioma inglés con el nombre de Mian. Usted coloca el nombre Mian, el nombre de la variable numérica y automáticamente miren cómo nos saca el promedio. O de igual forma usted podría sacar un gráfico pulsando la opción del nombre del gráfico, que en este caso sería un histograma. Es decir, hoy actualmente tenemos diferentes medios, herramientas que nos permiten a la estadística llevarla a su ejecución, llevarla a su operatividad. Luego de que ya hemos visto el grado de importancia de la estadística, una de las razones primordiales y valiosas por la que usted está aquí en este webinario es por la que usted ha dado una hora, está dando una hora de su vida por generar un conocimiento. Ahora le comparto uno de los tips en los cuales dice, pero luego de que ya sé para qué me puede servir la estadística, luego de que observo de que la estadística puede ser de gran utilidad para que yo pueda coger los datos y transformarles en información, y ahora yo en estas circunstancias, en este momento que estoy viviendo de la pandemia, en estos momentos donde muchas veces no resulta el horizonte tan fácil de distinguir, probablemente usted que puede ser de que está con una forma de emprendimiento y dice, ¿cómo puedo entrar en una nueva tendencia? Ahora le comparto algunas de las opciones en las cuales dentro del mercado laboral se pide, por ejemplo, mire, por ejemplo, dice, se busca expertos en datos. Y dentro de las opciones que los piden, aquí le he remarcado y le dice, se necesita personas con conocimientos para que den el tratamiento de grandes volúmenes de datos. ¿Y qué es lo que le piden? Se pide que tenga conocimiento del programa R, del Excel, y que conozca de la estadística, y que conozca de lo que hemos hablado en este momento. Que se conozca, mire, por ejemplo, ahora vamos a visualizar otra diapositiva, de la misma manera, si lo alcanzan a mirar, dice, hoy actualmente se está necesitando un analista que conozca de la inteligencia de negocios. ¿Qué es esto de la inteligencia de negocios o los business intelligence? En términos más prácticos es que usted pueda transformar los datos en información. Eso es la inteligencia de negocios. Que los datos los transforme en información. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la estadística descriptiva, con la estadística exploratoria, con la estadística inferencial. Y es por eso que, por ejemplo, miren, aquí le dice, miren, necesito esto y para ello necesito que conozca la estadística. Y luego, mire, aquí en la parte inferior le he colocado los recuadros, dice, y tiene que conocer R, y tiene que conocer Excel, y tiene que conocer otros paquetes que no hemos hablado aquí, como es, por ejemplo, el SPSS, que también permite hacer estadísticas. En ese sentido, finalmente, para terminar esta exposición, ahora le invito a que usted, luego de que usted ha visto los beneficios de conocer la estadística, los casos de aplicación o para qué me sirve la estadística, no solo se quede en saber que ha habido la herramienta de la estadística que permite trabajar en datos y transformarlos en información, sino que le invito a que usted sueñe en que usted puede, por medio de la construcción de conocimiento, transformarse en lo que hoy actualmente existe mucho requerimiento en la parte laboral, que es convertirse en un data science, o lo que habitualmente se conoce con el nombre de un científico de datos. ¿Qué es un científico de datos? Es una persona con diferente profesión,
Usted puede ser un economista, puede ser un ingeniero comercial, puede ser un ingeniero en las ciencias duras, usted puede ser una persona experta en marketing, una experta en finanzas, en ventas, usted puede ser un estudiante que está con el sueño de ir a la universidad y dice, bueno, ¿por qué camino voy? Entonces, usted puede transformarse en un data science. Un data science es el que al menos tiene el conocimiento de la estadística que hemos visto el día de hoy. Necesita conocer de los programas, como les he comentado, tenemos el Excel, el programa R, puede llegar hasta un nivel de Power BI. Y algo muy importante, tener la habilidad de conocer el giro de negocio en el cual va a aplicar estos conocimientos y la habilidad para que usted pueda transmitir por medio de reportes la misma. Es por eso de que esta profesión es una de las más altas y demandadas dentro del año 2020. Miren, aquí tiene usted los data science. En este sentido, hemos visto el día de hoy una exposición sobre mis primeros pasos en estadística y hacia dónde usted podría llegar si le pone mucho esfuerzo e ímpetu en especial y mucho corazón para poder alcanzar estas metas que lo podría dar. Gracias por su participación. Doy paso ahora a Cristian en la coordinación de educación virtual. Agradecemos la intervención de Salomón en nuestro webinar 2020. En este momento abrimos el espacio para nuestras preguntas. Las pueden realizar a través del chat que se encuentra en la parte inferior derecha. Salomón, tenemos nuestra primera pregunta. Muy interesante su exposición. Tal vez nos podría dar algún ejemplo de cómo sacar una muestra de un contexto pequeño, de una población pequeña. Muy bien. Muchas gracias por ese antecedente. Una de las características que uno debe tener muy en cuenta es lo siguiente. Si las muestras son de poblaciones muy pequeñas, ya no se utiliza mucho el procedimiento que habitualmente se utiliza con el nombre de un muestreo probabilístico, sino que lo que recomienda la técnica es de que se realice un procedimiento de recogimiento por medio de un proceso al azar, de tal forma de que la población que es pequeña pueda tenerla al menos un intervalo alto de confianza, y esta puede ser, por ejemplo, el azar por medio de un proceso repetitivo cada tres datos, cada 5 datos, cada 6 datos, para que tenga la probabilidad de ser escogida al menos para ser escogida una muestra que sea representativa de toda la población. Gracias, Salomón. Nuestra siguiente pregunta. En lo que se refiere a preguntas abiertas justamente para conocer criterios, ¿cómo podríamos aplicar la estadística? Muy bien. Muy buena apreciación. Cuando ustedes dentro de lo que es el levantamiento de información por medio de preguntas abiertas, van a poder encontrar de que se va a empezar a repetir muchas palabras en las diferentes encuestas. Entonces, esas palabras son las que se las cuantifica. Y existe algunos software, como el programa R y como es el programa Power BI, que permiten ir cuantificando las veces en que una palabra se va repitiendo, y esa nos va indicando la frecuencia. Pero si es un tema más sofisticado, por ejemplo, que tiene que estar atado a relaciones de información estadística, existe un software que se llama el Atlas T, que permite ir cuantificando la repitencia de todo el conjunto de palabras que se van dando en las preguntas abiertas. Muchas gracias, Salomón. Nuestra siguiente pregunta. Alexandra nos dice, ¿qué herramienta o qué software es lo más recomendable? Tal vez haciendo una comparación entre SPSS y R. Bien. Los dos software son realmente muy valiosos. Por ejemplo,
a la pregunta anterior para lo que es tratamiento de encuestas, es muy útil y muy amigable el tratamiento de SPSS, porque primero permite manejar grandes volúmenes de datos. La segunda característica es porque permite darle un tratamiento de manera amigable al usuario, porque trabaja bajo una estructura de ventanas y permite sacar los reporteos. Pero el programa EVE también no se queda atrás. El programa EVE tiene en cambio la característica de ser un software libre. Ahí en cambio el usuario tiene que conocer los comandos para que pueda hacer uso de la construcción del reporteo. Entonces, en ese sentido, lo óptimo sería, si vamos a enfocarnos en ser un data science, es al menos tener la destreza en los dos software para que en base a la necesidad de la estructura y el reporteo podamos sacar la herramienta más idónea. Muchas gracias, Salomón. Nuestra última pregunta. Estoy trabajando con lo que se refiere a formularios de Google Form, pero ahí me saca una base de Excel. ¿Puedo yo relacionarle una base pequeña con algún programa en específico o lo recomendable solo es trabajar bases pequeñas con Excel? Aquí un aspecto muy importante es de que el Excel tiene la característica de que solo permite manejar hasta 1.400.000 líneas. Pero en el Excel, a partir de las versiones 2016, ya trae incorporado en su propia estructura los complementos que se llaman el Power Query, el Power View. Entonces, con el Power Query ya podemos desde el mismo Excel absorber. El término apropiado se llama embeber. Se puede ya embeber bases de datos más grandes que superen el 1.400.000 líneas y ya se puede trabajar. Es decir, de que si esa encuesta tiene más de 1.400.000 líneas, por ejemplo, descargadas del Google Forms, sí se lo puede cargar, pero por medio del Excel, pero con el aplicativo de lo que es el Power. O más aún, si nuestro participante conoce Power BI, lo más recomendable podría ser directamente subir a Power BI, que es de la misma familia Office. Muchas gracias, Salomón. Nuevamente agradecemos la intervención de Salomón en nuestro 23º webinario gratuito 2020. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar de nuestros cursos virtuales. Para mayor información, le invitamos a ingresar a nuestra página web www.sec-medioepn.du.c. De igual forma, les invitamos a nuestra sexta edición B, que se encuentran las matrículas para los cursos de estadística, en los cuales tenemos SPS básico intermedio, SPS avanzado, estadística con RStudio. Sean bienvenidos a nuestros cursos virtuales. Gracias, Salomón, por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Les recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: haber inscrito en el webinario Mis primeros pasos en estadística, asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos, realizar la actividad lúdica, 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. A las personas que nos siguieron a través de redes sociales, le agradecemos por su participación. Le invitamos a inscribirse para nuestros próximos webinarios. Su certificado estará listo a partir del martes 14 de octubre del 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 14 de octubre. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinarios. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario. Nuevamente, gracias a toda la participación de hoy en la tarde que hemos tenido en nuestro webinario. Les invitamos a participar de nuestros siguientes webinarios. De igual forma, les invitamos a completar la información que nos acaba de indicar Patricio para obtener su certificado. Toda la información se encuentra en el aula de webinarios que pudieron tener acceso a ingresar al webinario. Que tengan muy buena tarde y hasta un próximo webinario.